El término OPART es un acrónimo del inglés, que en español sería artefacto fuera de lugar. Este término entonces se utiliza para denominar a un objeto de interés histórico, paleontológico o arqueológico que se encuentra en un contexto muy inusual o aparentemente imposible y que podría desafiar la cronología de la historia convencional. Muchas veces estos artefactos son presentados como pruebas irrefutables de teorías sencillamente descabelladas. En otras circunstancias, llegan a poner de cabeza a la comunidad científica y desencadenan polémicas que no siempre llegan a resolverse. Algunos OPART son un fraude, pero otros, en cambio, suponen en verdad asombrosos descubrimientos que pueden cambiar completamente la idea establecida hasta su hallazgo. Hola, mi nombre es Diego Adorni y hoy les voy a hablar del mecanismo de Anticítera. Esta es una calculadora mecánica antigua supuestamente construida por científicos griegos entre los años 150 y 100 a.C. Sus evidencias dataría hacia el año 200 a.C. El componente fue recuperado en el mar Egeo entre los años 1900 y 1901 en un antiguo naufragio 45 metros bajo el agua, cerca de Gifadía, en la isla griega de Anticítera, cuando un grupo de buceadores griegos que buscaban esponjas marinas tuvo que suspender sus trabajos debido a una violenta tormenta que los obligó a refugiarse en una zona cercana a la isla. Cuando la tormenta pasó, se sumergieron en las aguas e hicieron este descubrimiento junto a esculturas de mármol esparcidas en las arenas subacuáticas. Se cree que fue diseñada para seguir las posiciones del Sol y la Luna, que también tienen movimientos variables respecto a las estrellas. De esta manera, los griegos pudieron calcular los ciclos de los demás planetas del sistema solar con bastante precisión. Este artefacto aparentemente fue diseñado para posiciones de hasta 19 años, con propósitos astrológicos y calendáricos. Su construcción está basada en teorías de la astronomía desarrolladas por astrónomos griegos. Consiste en un conjunto de 37 engranajes de ruedas dentadas de bronce, que contienen más de 15.000 caracteres en griego antiguo, en un dialecto corintio siracusano. De acuerdo con las reconstrucciones realizadas, se trata de un mecanismo que usa engranajes diferenciales, lo cual es sorprendente, dado que los primeros casos conocidos de esta tecnología hasta su descubrimiento datan del siglo XVI. En una de las placas también descubrieron dos fechas, 462 y 442 años, las cuales corresponden a los ciclos planetarios de Venus y Saturno en el cielo respectivamente, según los métodos matemáticos de Paraménides, un filósofo de la época. A partir de su descubrimiento nació casi un mito en torno a un objeto que durante años se mantuvo como un enigma, dejándonos ver lo increíble y sofisticada que era la tecnología en esa época. La lente de Nimrud es una pieza de cristal de roca que tiene 3.000 años de antigüedad y que fue descubierta en el siglo XIX por John Layard en el Palacio Asirio de Nimrud, parte del actual Irak. Se ha debatido mucho sobre su probable utilidad. Se sostiene que pudo ser utilizada como lupa o como cristal de combustión para prender el fuego concentrando la luz solar. Por otra parte, un profesor italiano llamado Giovanni Pettinato sostuvo que el artefacto era parte de un telescopio, lo cual vendría a explicar el gran conocimiento que tenían los asirios sobre astronomía. Aunque las lentes ya circulaban desde antes, Pettinato creyó que esa fue de las primeras en usarse como parte de un telescopio. En cambio, el Museo Británico, poseedor de la pieza, sostiene que no hay prueba de que los asirios utilizaran lentes ni para ampliación ni tampoco como para hacer fuego. Es más probable para ellos de que se trate de una pieza de incrustación de los muebles que se realizaban en la época. Si bien la lente de Nimrud es la más conocida, no es la única. Alrededor del mundo se han encontrado otros ejemplares con las mismas características. En 1938, el arqueólogo alemán Wilhelm Noth desenterró un jarrón de arcilla que contenía un cilindro de cobre con una barra de hierro en su interior.
había estado excavando en la zona que hoy se conoce como Irak e Irán. Noy trabajaba para el Museo Nacional de Irak y produjo un reporte del hallazgo proponiendo la hipótesis de que lo que había encontrado en Kujut Rabu, en las afueras de Bagdad, eran pilas eléctricas. ¿Será posible que la región cuyas civilizaciones nos dieron la escritura y la rueda hubieran podido inventar también células eléctricas 2000 años antes de que estos dispositivos se conocieran? Poco después de que el arqueólogo alemán publicó sus conclusiones, estalló la guerra y se llevó al recuerdo todo su descubrimiento. El recipiente que mostró Noy mostraba signos de corrosión y las primeras pruebas revelaron que el agente ácido como vinagre o vino habían estado presentes. Para producir corriente eléctrica se requieren dos metales con diferente potencial eléctrico y una solución que transporte iones, conocida como electrolito, para transportar los electrones entre ellos. Las pruebas que hizo el arqueólogo, así como otras tantas que se han realizado con réplicas en las décadas subsecuentes, confirman que las baterías de Bagdad pueden conducir una corriente eléctrica de entre 8 y cerca de 2 voltios. Conectadas en serie, teóricamente podrían producir una tensión mucho mayor, pero nunca se han encontrado indicios de cables para probar que las usaban de esa manera. Y esa es una de las razones por las cuales nadie puede decir con exactitud qué son estos artefactos. Hasta donde sabemos, nadie ha encontrado nada parecido, son únicas, para algunos otro de los enigmas de la humanidad. Algunos dicen que las pilas fueron excavadas, otros que Noy las encontró en el sótano del Museo de Bagdad, cuando se hizo cargo como director. No hay una cifra definitiva sobre cuántas han sido encontradas y su antigüedad está en disputa. La mayoría de las fuentes datan de que las baterías son de alrededor de 200 años antes de Cristo, en la época del Imperio Parto, que existió hacia el 250 a.C. y el 225 después de Cristo. Pero los hábiles guerreros partos no eran conocidos por sus logros científicos. En la historia del Medio Oriente, el período sasánida marcaba el final de la era antigua y el comienzo de la era más científica medieval. ¿Podría la ciencia de la antigua Persia haber captado los principios de la electricidad y llegado a este conocimiento? Tal vez no. Muchos inventos son concebidos antes de que los principios subyacentes se hayan encontrado o entendido correctamente. Hay quienes han propuesto que las pilas se podrían haber utilizado con fines medicinales. Los antiguos griegos escribieron sobre el efecto analgésico que peces eléctricos al aplicarle en la planta de los pies a los pacientes. Pero la corriente era tan baja que probablemente era ineficaz contra los dolores fuertes y casi una pérdida de tiempo en comparación con otros analgésicos en el mundo antiguo, como el cannabis, el opio y el vino. Y hasta aquí, una nueva emisión de 3 puntos de vista. Muchísimas gracias por escucharnos, no olviden activar la campanilla de notificaciones y hasta la próxima.